Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 15 al 21 de mayo. ...15 de mayo... año 1966... en la Vuelta de Santa Fe... César Horacio Malnati inscribía por primera vez su nombre... como ganador del turismo carretera. Se corría la Vuelta de Santa Fe... estaban las figuras más importantes de la categoría... lo más notorio de aquella época. Sobre el Chevitú se subía por primera vez... Carlos Marinkovic... al que no le iba muy bien... y abandonaba después de la primera vuelta. Pero también había otros que no eran acompañados por los fierros. A poco de comenzar desertaba Charly Menditegui, el pibe de Palma, Juan Manuel Bordeu, que sobre la coloradita estrenaba el 7 bancadas de Chevrolet. Después le tocaba el turno a Galbato, Tarducci, Calamante, Jimeno y Marco Ciani. Mientras en la punta, los gringos de Olavarría eran los líderes con Malnati, que le seguía el tren. Entrando en la última vuelta, una biela del motor de la galera decidía salir a tomar aire y dejaba herido de muerte al V8 de los hermanos de Olavarría. De esa forma, César Horacio Malnati ganaba por primera vez en el turismo carretera. 1994, en el Juan Manuel Fangio ganaba Walter Hernández. El TC llegaba a Balcarce. Walter Hernández estaba insoportable desde que pisó la Sierra La Barrosa. Ganaba la clasificación, se quedaba con la primera serie. La segunda, en tanto, la ganaba Emilio Satriano y la tercera era para Raúl Sinelli. En la final no tuvo oposición desde el mismo inicio. Se fue en la punta y ya no hubo quien lo pudiera correr. Ganaba de punta a punta y hasta con el récord de vuelta se quedaba el de Nicanor Otamendi. 16 de mayo 1965, día triste. En Ensenada moría Santiago Luján Saigós. La carrera la ganaba Carlos Walter Loeffel. Se disputaba la Vuelta de Ensenada para turismo carretera. El equipo Ford invitaba a correr con un Ford Falcon a Santiago Luján Saigós. El otro Falcon lo corría Rolo de Álzaga. El gran candidato era Jorge Cupeiro con el Chevitú. Los otros candidatos eran Armando J. Ríos y el propio Carlos Loeffel. La carrera resultaba intensa en el inicio, pero fue muy dura para los autos que en su gran mayoría sufrieron las consecuencias. Solo 2 autos cumplieron con el total de vueltas pactadas. Al costado del camino quedaron muchos, entre ellos 2 de los grandes candidatos, Ríos y Cupeiro, que marcaba el récord de vuelta, Galbato, Rienzi, por nombrar algunos, y la nota trágica era el deceso de Santiago Luján Saigós y su acompañante a bordo del Ford Falcon, que se incrustaba contra un árbol. El sábado el piloto declaraba a los medios radiales: el auto tiene problemas de tenida, va a haber que trabajar. Él, en tanto, estaba trabajando en una nueva coupé, por eso fue invitado a correr el Falcon en experimentación. Lamentablemente en la segunda vuelta se fueron del camino y chocaron con un gran árbol, muriendo el piloto y su acompañante Mateo Karilovich. De esa forma se iba uno de los pilotos más ligeros del turismo carretera de los años 60 y un gran luchador, el hombre de San Antonio de Areco, que muchos lo apodaban el Gaucho de Areco, Santiago Luján Saigós. 17 de mayo 1981, Reutemann ganaba por última vez en la Fórmula 1. Se corría en Bélgica, en el autódromo de Zolder. Venía complicado el Gran Premio. Los pilotos estaban en desacuerdo en varios puntos y tenían intenciones de hacer una huelga. De todos modos, para el argentino la cosa venía muy bien. Aquel día Reutemann también lograba el récord de vuelta. Era en la vuelta 37, con 1 minuto 23 segundos 30 milésimas, a 184 kilómetros 192 metros a la hora. Era su último triunfo y lograba todo: pole, récord de vueltas y el triunfo final. 18 de mayo 1980, Reutemann daba cátedra en Mónaco. Volvía al triunfo después de su paso por Lotus. La Fórmula 1 corría en el Principado de Mónaco. El glamour y el deporte se unían en una carrera especial. Después el ganador cenaría con el príncipe Rainiero y su esposa. El Lole, con la lluvia, que ya se había hecho presente en los días previos, daba cátedra. Volvía al triunfo después de un año flaco en Lotus. Era la 10ª victoria de su trayectoria.
Aquella noche el piloto argentino, junto a su esposa Mimicha, cenaban con la realeza. El príncipe Rainiero y la princesa Grace festejaban la 10ª victoria en la categoría máxima. 19 de mayo, año 1985, ganaba Roberto Mouras en la que se pensaba sería la capital Viedma. El TC salía de la provincia de Buenos Aires para visitar Río Negro. En aquella época estaba de moda Viedma, se hablaba de la futura capital. Se corría en un semipermanente de algo más de 14 kilómetros. Medio centenar de autos se hacían presente. Se corrían 2 series. La primera la ganaba Emilio Satriano, seguido por Mouras y Calamante. En la segunda dominaba Eduardo Marcos, seguido por el Pato Morresi y Oscar Castellano. 10º llegaba Eduardo Martínez de Olavarría. Año 1996, en Río Cuarto ganaba el Gurí Martínez. El TC llegaba a Río Cuarto. La clasificación era para el Guille Ortelli, seguido por el Gurí y el Flaco Traverso. La primera serie la ganaba el Chevrolet de Patita Minervino. La segunda, el triunfo era para el Gurí Martínez. Y la tercera, victoria del Flaco Traverso. La final, el Gurí Martínez ganaba y el podio era todo de Ford: Martínez, Acuña y Guillermo Ortelli. 20 de mayo, año 1962. Nacía el chasis monocasco de la mano de Collie Chapman, conducido por Jim Clark, el Lotus 25. Se corría el Gran Premio de Holanda y la gran novedad era la presentación del Lotus 25. Collie Chapman concebía un auto dejando de lado la estructura tubular para introducir el chasis monocasco, construido en aleación de aluminio con refuerzos de acero, mientras que para la carrocería empleaba fibra de vidrio y plástico reforzado. 2 depósitos laterales de combustible. El chasis tenía atornillado el tren delantero y el motor. El piloto se ubicaba recostado para lograr una mejor penetración aerodinámica. El chasis parecía hecho a medida para Jim Clark, un auto que comenzaba a cambiar la historia del automovilismo mundial. En tanto, a muchos kilómetros, en Argentina, Tulio Crespi hacía el primer monocasco en Argentina. Incluso asegura que fue antes que Collie Chapman presentara el Lotus 25. 1990, en la vuelta del TC en el 12 de Buenos Aires, ganaba el Pato Morresi. El TC volvía a los Cari Juan Galvez y se corría en el circuito número 12. La primera serie le ganaba Tony Aventín, seguido por Pincho Castellano y el Fino Fineschi. La segunda serie era triunfo para Luis Hernández. Segundo llegaba Fabián Acuña y tercero Eduardo Marcos. La tercera serie era para el Pato Morresi, el Toro Mouras y Cocho López, respectivamente. En tanto, la final la ganaba Osvaldo Morresi. 21 de mayo, año 1989. Satriano rompía la mala racha ganando en Bahía Blanca. Se corría en el semipermanente de Grunwald bajo un cielo amenazante. Comenzaba la actividad con 2 series. En la primera ganaba Satriano, segundo el de Lovaría, Oscar Castellano y tercero Osvaldo Cocho López. La segunda serie la ganaba el de Tandil, el Tano Pernía con la 2, seguido de los chivos de Luis Hernández y Roberto Moura. En definitiva, ganaba rompiendo la mala racha el de Chivilcoy, Emilio Satriano, y segundo era el de Lovaría, Pincho Castellano. Tercero llegaba Jorge Ollanar y séptimo, el Chueco de Olavarría.